Bueno, los gritos que escuchan son de chicos, no se preocupen, se están bañando acá y andan a los gritos ahí. Bueno, vamos a arrancar con la industria de la madera. En esta presentación que les preparé, primero vamos a hablar con el metabolismo en las plantas y cómo influye eso en todos los otros temas que les voy a hablar. En todos se puede comprender la industria de la madera desde el metabolismo a las plantas. Ahora les voy a contar rápidamente qué es. Después de esto voy a dar una introducción a la industria de la madera, vamos a hablar sobre la estructura y composición de la madera, vamos a hablar sobre tableros, que es madera artificial, operaciones y maquinaria en la industria de la madera, y a lo último, si tengo tiempo, voy a hablar un poquito de un material extra, dependiendo del tiempo con el que andemos. Acá esta diapositiva está muy buena, me siento muy identificado, así que siéntanse libres de interrumpir si tienen alguna pregunta. Tengo un Gevier 43 acá, así que no hay problema. Vamos con el metabolismo en las plantas. ¿Por qué es interesante esto? Hay un metabolismo primario y un metabolismo secundario. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Esto en las plantas y en todos los seres vivos, ¿no? Estos procesos químicos sintetizan metabolitos. Tenemos un metabolismo primario, que es un proceso químico que interviene directamente en la vida de las plantas, y un metabolismo secundario, que es un proceso químico no esencial en las plantas. Los metabolitos primarios generan celulosa, lignina, almidón y proteínas, entre otros, ¿no? Y este metabolito primario, que son moléculas, son las que usamos nosotros en la industria de la madera. Acá ven la molécula de celulosa, que son 10.000, la cadena de celulosa, que son 10.000 moléculas de glucosa. Acá vemos un poco del almidón, ¿no? Que esto proviene del metabolismo primario. Es necesario para que las plantas vivan. Los metabolitos secundarios no son esenciales en la vida de la planta. La planta puede vivir sin estos metabolitos, ¿no? Estos metabolitos se dividen en 5 grupos. Lo que hay que saber de los metabolitos, que son moléculas que genera la planta por la interacción que tiene con el medio, no con su entorno. Y el grupo 1 de estos metabolitos son los alcaloides y otros compuestos nitrogenados. El uso medicinal como la cafeína, la morfina, la codeína, la nicotina, la cocaína, todos los INA son metabolitos secundarios de la planta. Y vean cuántas industrias surgen de estos metabolitos. Después vamos a ver cuánto está compuesto, por ejemplo, un árbol de estas moléculas, ¿no? Después tenemos los fenoles, que son pigmentos vegetales del rojo al azul, taninos, que los taninos deben saber algunos de la historia de la forestal, acá en Argentina, en la parte de Santa Fe, con el tema del tanino, la extracción del tanino, el quebracho. Esto viene desde el 1800 y pico, ya no está más esta empresa acá, y tuvo bastantes revoluciones ahí adentro con muchos muertos por la extracción de tanino. Está también en este grupo el uso medicinal, antioxidantes, antiinflamatorios, analgésicos. Esto, como les digo, estoy hablando de las plantas, no les estoy hablando de los árboles, estoy hablando de las plantas en general. Pero es necesario saberlo para todo lo que vamos a ver. Los taninos también vienen por ejemplo, de la uva, están en las cáscaras, en las semillas. Están en todos lados los taninos en las plantas. No es que se encuentran en las ramas, en las raíces, no, están en todos lados. Después tenemos el grupo 3, que son los terpenos, que de ahí salen aceites y resinas. Imagínense todas las industrias que hay relacionadas con los aceites y las resinas. Acá vemos cómo se están sacando algunas resinas de los árboles, es muy parecido a lo del látex, ahora van a ver. El grupo 4 es el látex, alguno quizás de ustedes labura en alguna fábrica de neumáticos,
bueno, también el producto básico de ustedes, base, viene de las plantas, de los árboles. Acá en esta imagen es la que se ve del árbol que genera el látex. Se van haciendo lastimaduras, por decirlo de una forma, y el árbol va segregando el látex que se junta y luego se lo lleva a la industria de los neumáticos, ¿no? Y después del grupo 5 tenemos las gomas y las ceras. También ahí ven, por ejemplo, la goma arábica, que si agarran cualquier golosina, van a ver que está la goma arábica. Bueno, dicha esta introducción, van a ver que lo vamos a usar en muchos lados, al tema de los metabolismos, de los metabolitos primarios y secundarios. Vamos con una introducción a la industria maderera. La industria maderera es la actividad industrial que realiza transformaciones en la madera desde su plantación hasta su transformación final. Dicho esto, piensen en lo que le hablé recién. La industria de la madera está metida en muchas industrias. El producto final de esta actividad industrial se destina, por ejemplo, a la producción de celulosa, que esto está relacionado directamente con las papeleras, la industria textil, generando fibras para esta industria. En la energía, que tenemos el carbón vegetal. En ingeniería, por ejemplo, tenemos este hermoso Mosquito, que es un avión de la Segunda Guerra Mundial, es de la RAF. Es un avión que está hecho de madera, es un cazabombardero de 1942, si no me equivoco, que es un cazabombardero muy bueno, hecho de madera. ¿Por qué lo hacían de madera? Porque el aluminio estaba destinado a otros usos, de acero también. Y acá también en la construcción, como lo saben todos, nosotros en Argentina utilizamos la madera en forma de vigas más para techos que para armar este tipo de estructuras, ¿no? En la fabricación de muebles, que esto no hace falta que le ponga una imagen, los taninos, como les conté recién, que se usan en las curtiembres, y en otros sectores también la fabricación de utensilios en medicina y también en la industria farmacéutica. Imagínense todos los metabolitos secundarios como son utilizados en la industria farmacéutica. Algunos datos de color: los árboles son uno de los seres vivos más antiguos del planeta y también los más grandes. Algunas secuoyas gigantes pesan 1000 toneladas, miden más de 100 metros de alto, como la ven ahí abajo a la derecha, 10 metros de diámetro y tienen más de 3200 años. Interesante. Es uno de los materiales más útiles del planeta, es muy abundante y muy versátil. ¿Qué se necesita para producirla? Luz, aire, agua, tierra y tiempo. Esto puede crecer en cualquier parte, desde el Ártico hasta la selva, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, esa masa tan grande de la secuoya gigante, ¿no? Que pesa 1000 toneladas. ¿De dónde salió toda esa masa? ¿Del aire, de la tierra, del agua que tomó? Bueno, toda esa masa salió del aire, hablándolo en palabras coloquiales mal usadas, viene del CO2. Todo eso lo tomó del aire la planta. La madera es una sustancia dura y fibrosa que produce el tronco y las ramas de los árboles. El principal contenido es el principal contenido de un tronco. Esta tiene distinta elasticidad según la dirección de deformación. La resistencia longitudinal, en el sentido de las fibras, es de 20 a 200 veces más resistente que la transversal. Y la densidad media va entre 500 y 800 kilogramos por metro cúbico, y tiene un máximo de 1200 kilogramos por metro cúbico y un mínimo de 300 kilogramos por metro cúbico. Ahí se dan cuenta porque algunas maderas flotan en el agua. No significa que la madera, el material sea más liviano que el agua, tenga menor densidad que el agua, disculpen. Es que contiene muchos poros que obviamente contienen aire, ¿no? Y la resistencia al esfuerzo cortante transversal está entre los 11 a los 20 megapascales.
Esto, si no se lo ponemos, no lo relativizamos con algo, no se va a entender. El acero anda en los 400 megapascales, anda, tiene un número muy al aire, pero para que tengan una idea, el aluminio anda muy cerca, algunos tipos de aluminio, entre los 11 y los 20 megapascales. Acá les muestro, esto lo tomé del apunte, del 6.1, la distribución geográfica en nuestro país. Tenemos la Araucaria misionera, por ejemplo, que se encuentra en la selva misionera, que muchos, si alguno fue para aquellos lados, cuando ven la selva se ve esta particular geometría que tiene la planta. Después el cedro boliviano, que se encuentra en la selva tucumana boliviana, que esto se consigue, es una madera que se consigue acá en Argentina. Les estoy poniendo acá ejemplos de árboles que los podemos encontrar como un producto, ¿no? El ñanduay, que es de la zona de Entre Ríos, etc. Después tenemos el algarrobo, que también esto ya saben que está en la parte de la zona del Chaco, Santiago, etc. El eucalipto, que este lo ven en todos lados, que también se lo conoce como saligna o pino saligna, es un material muy usado en la construcción acá, también en la fabricación de muebles. A muchos de ustedes, si no están muy adentrados, a mí mismo también que conozco el tema, si no te fijas bien, te lo pueden vender como cedro, el eucalipto, porque tiene un color muy particular. Y este color, ¿de dónde proviene? De los metabolitos secundarios de esta planta, que son muy parecidos a los del cedro. Y después tenemos la lenga, que está más en la zona del bosque andino patagónico de nuestro país. La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de la materia inorgánica en materia orgánica a través de la luz. Los árboles son seres fotoautótrofos. ¿Qué significa fotoautótrofos? Que ellos generan su energía mediante la fotosíntesis. Nosotros no somos ni autótrofos ni fotoautótrofos. Otros seres vivos autótrofos son los que toman la energía térmica de las cuevas marinas. Ahí tienen algunos gusanos que viven de la energía térmica, que son autótrofos, generan su propia energía. Nosotros la tomamos de otros seres vivos, sean plantas o sean animales, insectos también, ¿no? Las hojas toman las ondas electromagnéticas provenientes del Sol, de la longitud de onda entre los 400 nanómetros a 700 nanómetros. Esos que están gritando de fondo son mis chicos, no se preocupen, están así todo el día. El CO2 existente en la... vamos de vuelta porque ahí me descalibré. Las hojas toman las ondas electromagnéticas provenientes del Sol, de la longitud de onda entre 400 nanómetros a 700 nanómetros, el CO2 que hay en el aire, en el entorno de la planta, y el agua a través de las raíces. Y mediante los cloroplastos transforman estos componentes en glucosa. La glucosa es la que después va a transformarse en savia y va a generar los otros metabolitos primarios para generar celulosa, lignina y hemicelulosa. Ahora vamos a ver qué es eso también. Los organismos fotosintetizadores, como son las plantas, fijan en forma de materia orgánica en torno de 100.000 millones de toneladas de carbono de la atmósfera a la Tierra, lo sacan, mientras nosotros lo vamos liberando. Entonces, esto tiene una importancia en nuestro planeta, ¿no? Los bosques juegan un papel importante en el ciclo de carbono de la Tierra, ya que los árboles y la vegetación verde remueven el carbón de la atmósfera mediante la fotosíntesis. En este proceso se convierte el dióxido de carbono y agua en azúcares para el crecimiento del árbol, liberando oxígeno a la atmósfera, mediante la reacción química que ven ahí, que ahora la vamos a usar un poquito más a esta reacción química. El C6H12O6
es la molécula de glucosa que se generó a través del metabolismo primario de la planta. ¿Cómo se forma esta glucosa? Se transforma, como vimos recién ahí, con 6 moléculas de agua. Ahí hay un balance que hice, que se los quiero mostrar, con 6 moléculas de agua, más 6 moléculas de anhídrido carbónico, le entregamos energía y nos entrega una molécula de glucosa más 6 de oxígeno. Ahí abajo los totales les pongo para que vean el balance de masa, ¿no? Y ahora les voy a hablar sobre algo interesante, que es la combustión de la gasolina. Y lo que estábamos hablando recién, la relación que tiene en la formación de CO2, del CO2, cómo forma la glucosa, ¿no? Acá le voy a hacer un balance también energético de la combustión de la gasolina, de la nafta, que es un cálculo en el que no hay rendimiento, ¿no? Es un cálculo ideal, el que les hice para que tomen un poco de concientización. 2 moléculas de C8H18 más 25 moléculas de oxígeno nos van a dar 16 moléculas de CO2 más 18 moléculas de H2O. Acá les muestro también el balance de masas para que vean que están bien. Entonces, necesitamos una masa molar de 114 gramos más de 228 gramos más de la gasolina más 800 gramos del oxígeno que vamos a tomar de la atmósfera, ¿no? Y eso nos va a liberar CO2, energía y agua. Bueno, con los datos que les di recién, le propongo hacer unas cuentas rápidas. Un vehículo consume 1 litro de combustible cada 10 kilómetros, ¿no? Yo tengo más o menos esa distancia a la facultad cuando salgo de la fábrica. O sea, consumí 1 litro de combustible con el vehículo que tengo para ir a la facultad, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuánto CO2 emití a la atmósfera para recorrer estos 10 kilómetros para ir a la facultad? Que pueden ser cualquiera de ustedes, con su vehículo. ¿Y qué volumen de oxígeno utilicé para recorrer esos 10 kilómetros? Ya les paso unos datos. El combustible utilizado, que utilizamos nosotros, la nafta, en el caso de los vehículos nafteros, pesa 680 gramos por litro. Y un mol de gas oxígeno a condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Acá vemos de vuelta la reacción química. Yo para combustionar el vehículo, para combustionar los 680 gramos por litro, porque le dije que consumo 1 litro para ir a la facultad y volver, necesito, ahí lo ven en total 1, bajo la molécula de CO2, necesito 2.486 gramos de oxígeno. Necesito 2.4 kilogramos de oxígeno tomados de la atmósfera para generar 2.1 kilogramos de CO2. Y agua, ¿no? Ahí ven el balance de masas, que da bien, lo confirmé con uno de los profes de química de acá de la facultad, estaba bien este cálculo. Así que yo para ir a la facultad emito 2.1 kilogramos de CO2, que después los árboles lo van a tener que tomar y generar la glucosa, como había hecho en la cuenta anterior, ¿no? Y voy a tomar de la atmósfera 2.4 kilogramos. Entonces, al recorrer estos 10 kilogramos, el vehículo emitió como gas de combustión 2.1 kilogramos de CO2. Esa es para la ida. Y para la vuelta, 2.1 kilogramos más. Esto está hecho en condiciones ideales, ¿no? Hay rendimientos, hay limitantes en la combustión, etc. Pero es para que entremos un poquito, tengamos un poquito de noción con todo esto que está pasando, ¿no? Y se absorbió de la atmósfera 2.4 kilogramos de oxígeno, que equivalen a 1.670 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Así que tengan en cuenta eso. No es para que uno deje de andar en un vehículo
Pero lo que tienen que saber es que el otro dato interesante que acá no lo llegué a colocar es cuánto tarda el planeta Tierra o la biomasa en generar transformar ese CO2 que uno emitió. Bueno, una planta crece, imagínense, miran una planta, un árbol, ustedes plantan un árbol de álamo, para poner un ejemplo, porque varía mucho según la especie de esto, pero una planta de álamo crece alrededor, en el primer año crece 2 kilogramos, el segundo año toma una masa de 4 kilogramos y así va subiendo, ¿no? A medida que va avanzando el tiempo. O sea que los 2 kilogramos emití yo, la atmósfera, una planta, el álamo, va a tardar un año en reciclarlo, ¿no? Encima, si ustedes ven la cuenta anterior que había hecho, no es una relación uno en uno, o sea que vamos a estar, si ven acá, con 264 gramos de CO2 formé 180 de glucosa. Así que es un 80% más o menos, un 70%. Bueno, esto también es un material extra que les quería dar. ¿Alguien quería decir algo? No, que es muy interesante, yo nunca lo había podido cuantificar, sí sabía los efectos que tenía, pero nunca lo había podido cuantificar así. Y además multiplicar la cantidad de personas que hacen ese mismo recorrido por todos los días del año, como que decís, cuánta cantidad de árboles tiene que haber, ¿no? Nada, Sí, te deja pensando. es un dato que yo se los quería dejar para hacerlos pensar, tal cual decir, para que nos concienticemos todos, ¿no? Sí, sí, suma un montón. Gracias, Leo. Somos muchos los que vamos, por ejemplo, en la facu, ni hablar del laburo, ni hablar de otras actividades que realizamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la estructura y la composición de la madera. A ver, bánquenme un cachito. Bueno, algunas partes las voy a pasar un poco más rápidas y otras no. Esta, la que le pasé recién, era para una concientización, como les decía, y ahora vamos con la composición química de la madera. La madera, los componentes principales, que son un 90, un 97%, que vieron la introducción, son la mayoría metabolitos primarios, que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Para que ustedes se den una idea, la celulosa vendrían a ser como la carne de la planta, y la lignina vendrían a ser como los huesos. Es lo que mantiene unida a la celulosa y a la hemicelulosa. Si ustedes agarran, bueno, primero vamos a ver, esperen que ver si estamos adelante, lo dije, no. Sí, hablo un poco de celulosa y lignina acá, me estaba adelantando un poco. Después tenemos los componentes secundarios que van en un 3, un 10%, en algunas plantas, en algunos árboles, por ejemplo, la extracción de taninos, que son metabolitos secundarios. En el algarrobo llega hasta el 35% de obtención de taninos, así que varía bastante según la planta. Esa es la composición, y ahora vamos a la composición química de la madera. Esta está compuesta por carbono, por oxígeno, por hidrógeno, nitrógeno y otros minerales, ¿no? El oxígeno es un 43% de lo que tiene el árbol, un 50% de carbono y el resto son otros átomos, ¿no? Bueno, vamos a esta también, acá que podemos ver la estructura del árbol, acá vemos los anillos de crecimiento, que estos anillos están relacionados también con el tipo de planta que es, la relación que tiene con el entorno, con los anillos de crecimiento, las plantas crecen más en determinado periodo del año y crecen menos en otros años, ¿no? Ahí esta planta casualmente ahí se ve una mancha que probablemente puede ser de un incendio. Tenemos el cadmio, la floema, el duramen, la albura, la corteza, hay distintos. Acá vemos otro corte, que esto se los voy a pasar un poco porque lo tienen bien explicado en el documento 6.1. Vamos ahora con la celulosa y la lignina, lo que les estaba hablando en un principio.
Esto, como les digo, hay partes que la paso más rápido que la tienen ahí, porque no sé si voy a llegar bien con los tiempos, ¿no? La celulosa y la lignina. En conjunto, la celulosa con la lignina forman las paredes tubulares que transportan agua y nutrientes, savia, a través de los árboles. O sea, estos tubos vendrían a ser, son cañerías que llevan los nutrientes de punta a punta al árbol. Una pregunta que les voy haciendo para que también dejándolos pensar es, hicieron mecánica de fluidos, vamos a suponer que no la hicieron, entonces vamos a dejarlo abierta la pregunta. ¿Cómo hace la secuoya que yo les puse en el principio del video para llevar el agua de las raíces a 100 metros de altura? ¿No? Mediante una bomba uno tendría que llevar agua a 100 metros de altura, ¿no? ¿Y dónde está la bomba del árbol? Yo había leído ahí que Diferencia. trabajaba a alta presión. ¿Eh? Que trabajaba por diferencia de presión, era. ¿No? Son 100 metros. 100 metros de alto. Se los dejo para que los piensen. Hay un montón de teorías sobre esto. Hay algunas, bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas con eso. Estas células huecas hacen que la madera sea liviana y debido a su disposición le da al árbol su postura erguida y su fortaleza. Todo está relacionado con la celulosa, ¿no? Para que ustedes se den una idea, si agarran un manojo de 5 lapiceras, ¿no? La apretan con la mano, la celulosa serían esos tubos que van transportando los nutrientes de la planta, y la lignina sería lo que la está sujetando. Si ustedes abren la mano, lo que sujeta estas lapiceras se van a caer, ¿no? Sería la lignina, que la ven como que está pegando a la celulosa y a la hemicelulosa. La madera es fuerte debido a su necesidad de conducir agua, ya que el traslado de esta a través del árbol se produce a presión elevada. Sin una estructura celular fuerte, esta colapsaría, lo que estamos hablando recién, ¿no? Las células se alinean a sí mismas para resistir la carga, se acomodan en la dirección más fuerte de la planta. Ahora vamos un poquito más con la celulosa, es un polímero de cadena extensa. Esta se combina con distintos materiales orgánicos para formar la fibra de la madera. Es la biomolécula más importante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. La celulosa es una cadena de polímeros muy fuerte que envuelve alrededor de las paredes de las células para darle resistencia al material, como estábamos hablando recién. Como también le había adentrado, para fabricar celulosa los árboles incorporan CO2, la luz solar descompone el CO2 en oxígeno y carbono, y estos se unen al hidrógeno para formar la glucosa. Y si unimos 10.000 moléculas de glucosa, las que les estuve haciendo la cuenta hace un rato, obtenemos una de celulosa. La celulosa es elaborada por las plantas con la ayuda de la energía del sol, como también estuvimos viendo, en un proceso llamado fotosíntesis. Los cloroplastos capturan la energía de la luz y fabrican las moléculas de glucosa a partir del dióxido de carbono, del aire y del suelo. Acuérdense que toda la masa del árbol viene del aire que está tomando de su entorno. O sea, no del aire, no del CO2 que contiene el aire. Ahora vamos con la lignina, es un polímero también de cadena extensa, como les decía recién, si la celulosa y la hemicelulosa es la carne de la madera, la lignina serían los huesos, un equivalente, ¿no? Este componente de la madera realiza múltiples funciones que son esenciales para la vida de las plantas. Por ejemplo, proporciona la rigidez a la parte celular y los tejidos lignificados resisten el ataque de microorganismos. Esas son mis perras, si las escuchan, que les deben estar ladrando, no sé, cualquier cosa. Bueno, estos ataques que son previdos por la lignina y también por metabolitos secundarios impiden la penetración de enzimas destructivas en la pared celular. Sería el pegamento que mantiene unida la celulosa a las paredes celulares, como decimos. Vamos con las características organolépticas de la madera. Las características organolépticas de la madera son aquellas que pueden ser detectadas a través de los sentidos. Mediante de ellas es posible distinguir entre maderas de diferentes especies y géneros. Acá vemos las características, color, de dónde vienen, de los metabolitos secundarios.
color, ¿de dónde proviene? De los metabolitos secundarios. El brillo de los metabolitos secundarios. ¿Qué tienen que ver el brillo con los metabolitos secundarios? Las resinas, etc. El sabor, lo mismo. Después los otros vienen de las características de los metabolitos primarios. Por eso es que le empecé hablando de este tema, para que le cierren muchas cosas de esto, ¿no? También con el color están las tablas de Mansell, que son un sistema de notación de color basado en una serie de parámetros que nos permiten obtener una gama de colores que varían en función del matiz, brillo y cromaticidad del material que se está comparando, ¿no? No es solamente para la madera. Acá ven una tabla que se está usando casualmente en tierra. Vamos también con las propiedades mecánicas de la materia, de la madera. Tenemos esta parte también, no es para, la voy a nombrar, como la anterior están en el documento 6.1, porque si no vamos a estar bastante tiempo, y son temas relacionados con resistencia a materiales que a mí me gusta mucho. Con todas estas está relacionada, todas estas salen del módulo de elasticidad longitudinal, que como ven varía en sentido del eje Y, en el radial y en el tangencial, ¿no?, de la planta. Y estas deformaciones están relacionadas con el tensor de deformación que les mostré, le estoy poniendo acá abajo, y con el tensor de inercia y la carga aplicada, ¿no? Las propiedades de resistencia: tenemos el módulo de rotura, el trabajo hasta la máxima tensión de doblado. En la imagen esta que le estoy poniendo, ahí ven cómo varía también la propiedad con respecto a la tracción, el módulo de elasticidad y la compresión, ¿no? La resistencia a la compresión longitudinal, en tensión de compresión radial, va variando, depende del eje en el que se va actuando, ¿no? Por ejemplo, en el acero tenemos un módulo de elasticidad que va a actuar de la misma forma en distintos ejes que se va aplicando, ¿no? Acá, si aplicamos en distintos ejes, varía. Eso es lo que ustedes tienen que saber de la madera. No es lo mismo colocar una viga con las fibras en un sentido que en el otro. Fricción dinámica, resistencia a la tracción tangencial, la dureza, la resistencia a la tracción longitudinal. Todos estos están bien explicados en el documento 6.1. Vamos con características naturales que afectan las propiedades mecánicas de la madera. Tenemos la gravedad específica. Acá vemos un hidrómetro que es utilizado para medir la gravedad específica. Esto está relacionado con lo que les decía en un principio de la madera, que la densidad, por ejemplo, era el álamo, por ejemplo, tiene 500 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Flotaría el álamo dentro si lo colocamos en agua. Pero no es que la composición de la celulosa, la lignina y la hemicelulosa sea más liviana que el agua, es que contiene muchas cámaras de aire dentro por la propiedad que tiene la celulosa de transportar, de ser un tubo, ¿no?, que transporta. Con hidrómetro se puede ver la gravedad específica. Estas características del aire que tiene la planta no solamente afecta las propiedades mecánicas, no es la única que afecta las propiedades mecánicas. También tenemos los nudos. Hay un nudo en una planta que es una rama, que el árbol, a medida que fue creciendo, lo fue encapsulando y fue quedando ahí. Esto va a hacer que varíen las propiedades resistentes de este material ahí. Esto es lo importante de saber de la madera, no las definiciones que les puse recién, ¿no? Tienen que saber cómo van variando según también la inclinación de la fibra. Si uno cortó la madera de una forma o varió la fibra, también va a variar las propiedades mecánicas de esa viga, por ejemplo. Acá ven una forma que se mide la longitud del segmento AB en relación al AC, y uno obtiene ahí una relación que acá es 1 en 8.
y va a variar las propiedades de esta viga, y si ustedes están haciendo un cálculo, tienen que tener en cuenta todas estas cosas. Ustedes capaz que lo calcularon y dicen, bueno, esto va a aguantar determinada carga, ¿no? Y le diste un factor de seguridad de 3, por decir una exageración, y justo tenías un nudo, tenías un hueco, o tenías una mala distribución de la fibra, y se dio el material. Hay fallas distintas por compresión del material. También pueden tener bolsas de resina dentro de la madera, que no sé si se llegan a apreciar las 3 bolsitas. Y esto va a ir afectando las propiedades mecánicas de este material, ¿no? Bueno, ahora dicha esta introducción, vamos a hablar sobre los tableros y la madera artificial. Acá en esta diapositiva les estoy mostrando que tengo un video para esto, que ahora se lo voy a compartir, que es sobre el desenrollado y la generación de láminas a partir del tronco, ¿no? Acá tenemos chapas por sierras, por cepillo o chapas desenrolladas. Las chapas desenrolladas es como, ahora les voy a mostrar un video de esto, como ven en la figura que hice obtención de chapas desenrolladas, se pone en un torno que se le dice, se le aplica una cuchilla, va girando y va sacando una lámina de este material. Esa es la forma más común actual de obtener el desenrollado del tronco, ¿no? Y después hay otra obtención que es para maderas ya que quizás no están muy derechas, o quizás troncos que no están muy derechos, disculpen, que es la obtención de chapas mediante el cepillado, que es como un cepillo puente. Yo esta máquina la pude ver una de casualidad en una empresa una vez, y son máquinas del año 1900 más o menos. Y la persona que la tenía ocupando mucho lugar en la planta, calculen, estaba ocupando unos, no sé, 15 metros por 10 metros que tenía ocupando con esta máquina, y yo le agarro y le hago la pregunta y le digo, che, pero ¿por qué la tenés? A mí me pasa, en mi fábrica tengo un montón de cosas que no estoy usando, máquinas, y las tengo. Y él me dice, mirá, me dice, yo la tengo esta máquina porque con esta puedo hacer chapas de maderas especiales. Entonces viene una persona que quiere un mueble con un laminado, por una chapa, de una madera especial, traen la madera y yo la lamino, y no hay que desenrollarla con una desenrolladora porque quizás el tronco no está derecho, ¿no? Estas láminas se usan mucho para la fabricación de tableros contrachapados, que les tengo un video para mostrarles. Así que bueno, también en esta parte están los tableros aglomerados, que lo vamos a ir viendo. Me parece que el que sigue ese video. Vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, vamos a pasar ahora al aglomerado, que estos sí son materiales de construcción que van a encontrar en todos lados, ¿no? Acá ven este aglomerado que yo le puse en esta imagen, que no tiene laminado, el plastificado, que le da la vista a la placa, ¿no? Que la ven en los muebles. El aglomerado se obtiene a partir de pequeñas virutas o acerrín, encoladas a presión en una proporción de 85% de virutas y 15% de cola principalmente. Se fabrican distintos tipos en función del tamaño de sus partículas, de su distribución por todo el tablero, así como el adhesivo empleado para su fabricación. Por lo general se emplean maderas blandas, más que duras, por la facilidad de trabajar con ellas, ya que es más fácil prensar algo blando que duro, ¿no? También está relacionado con la tasa de crecimiento que tienen los árboles llamados como maderas blandas. Los aglomerados son materiales estables y de consistencia uniforme, tienen propiedades totalmente lisas y resultan aptos como bases para enchapados, lo que les decía recién, lo que se dice por todos lados coloquialmente como melamina. Existen una amplia gama de estos tableros que van desde
bases de madera, papel o laminados plásticos. El laminado plástico es de melamina. Los que son laminados que tienen el laminado en papel son los más baratos, que suelen verse en los mercados donde hay personas de clase baja. Ahí necesitan muebles y bueno, se hacen con aglomerados con un papel. O sea, este papel ustedes si agarran el aglomerado lo pueden arrancar con las uñas. El que es el laminado plástico, que es la melamina, que es un polímero, ¿no? Es más duro. Y después, los que son en base de madera, como les contaba recién, si una persona quizás se quiere hacer un mueble enchapado, utiliza el aglomerado de base y pone un laminado de madera, no sé, se puede traer madera de donde sea, ¿no? La mayoría de los tableros aglomerados son relativamente frágiles y presentan menor resistencia a la tracción que los contrachapados, debido a que los otros tienen capas superpuestas perpendicularmente de chapa que ofrecen más resistencia. Ahora ahí vemos el contrachapado, que este también lo deben conocer algunos. Es un tablero o lámina de madera maciza, es relativamente inestable y experimenta movimientos de contracción y dilatación de mayor manera en el sentido de las fibras de la madera. Por esta razón es probable que sufra distorsiones. Para contrarrestar este efecto que tiene la madera maciza, los contrachapados se construyen pegando las capas con las fibras transversalmente una sobre otra alternadamente. Ahí como ven en la imagen, tiene que haber un número impar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, creo que hay 9, con una más. Ven cómo están puestas, cruzadas, están puestas transversalmente. Ahora vamos a ver cómo lo fabrican. La mayoría de los contrachapados están formados por un número impar de capas, como estaba contando recién, para formar una construcción equilibrada. Las capas exteriores de un tablero se denominan caras, y la calidad de esta se califica en un código de letras que utiliza la A como la de mejor calidad, la B como intermedia y la C como la de menor calidad. La cara de mejor calidad de un tablero se conoce como cara anterior y la de menor como cara posterior o reverso. Por otra parte, la capa central se denomina alma y esto se hace para aumentar la resistencia del tablero o de la pieza que se está haciendo, ¿no? El entramado que se hace es para aumentar la resistencia y después una de estas tiene una cara que es la cara lijada, visible. Ahora van a ver en el proceso que una de las caras se lija. Algo interesante del contrachapado es que en Estados Unidos se lo usa mucho en lugares que hay huracanes, ¿no? Porque resiste vientos de 800 km por hora. Viene algún material volando que lo agarró el huracán y se usa mucho para defender las construcciones. Y este material ahí se encontró material contrachapado en Egipto, por ejemplo, con 5.000 años de antigüedad. Ahora les muestro el video, producción de paneles contrachapados. ¿Va bien hasta ahora? ¿Se escucha? ¿Lo estoy aburriendo mucho? Sí, Leo, súper claro. Interesante. ¿Está bien? Es interesante. Hay un uso ahí del mismo principio, digamos, que es poner las capas apiladas y prensarlas, que es para hacer tabla de skate, por ejemplo. Todo lo que es tabla de skate necesita más resistencia. También se usa la misma metodología, digamos. Es la misma metodología. La tabla de skate, ahora vas a ver en este video y se ve. Tengo que compartir el audio. Sí, se ve, pero no se escucha, no sé si... Esperen que tengo que compartir el audio. Díganme si se escucha, ¿eh? El proceso de fabricación Sí, de se paneles escucha. tapados de madera se realiza siguiendo los más altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. Vivero,
La etapa de vivero juega un rol clave, ya que es el primer eslabón de la cadena productiva desarrollada por la empresa. El mismo está diseñado para la producción anual de 3 millones de plantines. Bosques y cosecha. La etapa de plantación de los bosques se inicia cuando llegan los plantines desde el vivero, ya prontos para ser plantados en el campo. Previamente, el terreno ha sido preparado y acondicionado. Se le ha hecho un acondicionamiento de residuos, control de hormigas y control de malezas. Luego de una determinada cantidad de años, se realizan distintos tipos de podas y raleos con el objetivo de lograr una madera de mayor calidad. Ingreso a planta. Al llegar las trozas a la planta industrial, los camiones se pesan y se trasladan a la zona de recepción y de almacenamiento temporario. Cancha de acopio. Una vez allí, las trozas se descargan y se depositan clasificadas por especie, largo, fecha de llegada y condición de manejo. Descortezado. Mediante el empleo de cargadores frontales con grapo, las trozas se retiran de las pilas de almacenamiento que están bajo riego y alimentan una descortezadora, donde se les retira la corteza de forma mecanizada. En este proceso están involucradas solo las trozas de pino, ya que las de eucaliptus se descortezan en el monte. Acondicionamiento. Las trozas descortezadas se introducen en cámaras donde se realiza un acondicionamiento térmico con agua caliente. Este proceso se conoce como macerado, donde la madera se acondiciona para ingresar a su etapa de debobinado. Sierras despuntadoras. Las trozas maceradas alimentan a las sierras despuntadoras, donde se les cortan las puntas de forma de obtener trozas de longitud uniforme, de 2,63 metros cada una. Tornos. Al ingreso de la línea verde, existe un centrador láser que posiciona cada troza, buscando maximizar el aprovechamiento de madera. Luego pasa el torno para su debobinado. El torno consiste en un sistema rotativo que hace girar la troza contra una cuchilla fija, obteniendo una capa continua de madera de un espesor muy delgado. El cargador está dotado de varios sensores láseres que hacen un reconocimiento de la forma de cada troza, haciéndola girar sobre 2 puntos de fijación. Se posicionan de forma tal que cuando la troza se coloque en los puntos de rotación del torno, se obtenga el máximo de aprovechamiento. Corte y apilado. La lámina continua de madera proveniente del torno, pasando por un escáner, eliminando las zonas con fallas, nudos y o roturas, para luego cortarlas a un determinado ancho, transformándose en ese momento en las láminas verdes. Estas luego son clasificadas de acuerdo a su contenido de humedad. Esta clasificación busca que el posterior secado de las láminas sea más uniforme y eficiente. Caldera de congeneración. Lumin hace uso de todas las partes del tronco y no solo lo convierte en contrachapado, sino que utiliza el descarte que se obtiene en cada una de las etapas de producción, se transforma en chip, que es usado como combustible en el área de congeneración. Esta área incluye una caldera a alta presión, donde se genera vapor a 80 bar, que se utiliza para la generación de energía, mediante un turbogenerador, y para abastecer a los distintos procesos de la planta industrial, como ser macerado de trozas, secado de láminas y ensamblado de tableros. La energía generada abastece a todos los procesos productivos, volcando el excedente de energía a la red nacional de UTE. Secado. Las láminas verdes pasan al proceso de secado. En este proceso las láminas pasan por secaderos continuos y son secadas por un flujo de aire caliente, que a su vez es calefaccionado con vapor proveniente de la caldera, a través de intercambiadores de calor. Las láminas secas son clasificadas según su calidad y su contenido de humedad, obteniéndose láminas para el interior y para las caras de los tableros contrachapados. Composición de láminas. Para aprovechar las tiras, llamadas random, de láminas secas, se dispone de equipos específicos cuyo propósito es preparar láminas enteras para utilizarlas en el proceso de armado de tableros. Encolado y armado de paneles. Las láminas secas se utilizan para el armado de los tableros. Estos se arman disponiendo una lámina sobre otra, teniendo un adhesivo fenólico
como unión entre ellas. Una capa o lámina se encuentra a 90 grados de la capa vecina, logrando así una resistencia mecánica mayor que para el mismo espesor de madera sólida. Se utilizan dos tecnologías diferentes para la aplicación del adhesivo sobre las láminas. Una de ellas es la aplicación por rodillos de goma en máquinas llamadas encoladoras, en la cual la gente es la encargada de armar el tablero de acuerdo a las especificaciones dadas. La otra tecnología es la aplicación mediante un sistema de instrucción. En este sistema, el tablero es armado de forma semiautomática, de acuerdo a las especificaciones del tablero que se esté armando. Grado, espesor y configuración es el tipo, calidad y espesor de lámina que se utiliza. Preprensado. El preprensado consiste en aplicar presión al tablero fabricado para obtener una buena distribución y contacto entre el adhesivo y las láminas secas. Prensa caliente. Posteriormente, del preprensado en frío, se realiza un prensado en caliente. En esta etapa se aplica una presión y temperatura al tablero para lograr el curado del adhesivo, generando uniones químicas entre este y las cadenas que constituyen la madera. El tiempo y la temperatura de prensado varían en función de la especie de madera y del espesor del tablero. Los paquetes de tableros que salen de estas prensas se estiban durante algunas horas antes de pasar a la siguiente etapa. Dimensionado. Los tableros se recortan para alcanzar las dimensiones finales. Estas dimensiones son por lo general de 8 por 4 pies. Posteriormente, un operador calificado inspecciona, define y clasifica el grado de cada tablero, pasando a etapas de finalizado o directamente al empaque, dependiendo si son productos de apariencia o estructurales. Control de calidad. Nuestros productos cumplen con los requisitos de los estándares PS109, como lo certifica la agencia TPI, Timber Products Inspection, de los Estados Unidos, y los estándares de EN 13986, como lo certifica la agencia BM-Trada. Reparado. Como consecuencia de esta inspección de calidad, algunos paneles se envían a una línea de reparación que permite mejorar su calidad mediante el relleno de pequeñas fallas y nudos con aplicación de productos químicos específicos certificados. Lijado. Posteriormente, los paneles se estiban por 16 a 24 horas para luego ser lijados. En esta etapa se logra obtener tableros de apariencia, de acuerdo al espesor y calidad solicitada. Empaque. Los paquetes de tableros luego de la última etapa del proceso pasan al área de empaque, donde se realizan las tareas de empaque y etiquetado, quedando listos para ser despachados a destino final. Expedición. Para el traslado de los tableros o láminas desde nuestra planta de Tacuarembó hacia Montevideo, empleamos dos modalidades de transporte que son por orden una flota de camiones que se ajustan a las necesidades de carga de nuestro material y los servicios ferroviarios disponibles. Bueno, ahí lo pudieron ver al video, lo pudieron escuchar. Sí, la verdad, muy bueno. El Bueno, nivel de tecnificación me sorprendió a mí, en tal caso. sí, esto es lo que pasa con la industria de la madera, ¿viste? Por eso también le estaba incluyendo yo muchas cosas con respecto a los metabolitos, ¿no? Es que esta industria es como que como no se conoce, o como también está en el documento que tienen ustedes del 6.2, está también mucho, las pymes son las que elaboran después este producto final, pero primero salen de plantas como esta, ¿no? En Argentina hay unas cuantas, yo no pude encontrar ninguna de Paplar, de Maciza, que les quería mostrar la fabricación del MDF, que es lo más normal que vamos a encontrar. El contrachapado lo encuentran en cualquier... en cualquier comercio, ¿no? que venda productos relacionados con la madera. Pero lo que más van a ver son las melaminas, lo que se le dice mal, que es, como les digo, es lo que tienen que saber, que cuando se habla de melamina, es el laminado plástico que tienen los tableros. ¿Y de qué tableros estamos hablando? Del tablero de MDF, que ahora vamos a ver qué es, y el aglomerado, ¿no?
De ahí salen estos tableros que ustedes lo ven en casi todos los muebles. Leo, disculpa, una duda, porque viendo ahí el video, cuando hablaban de los plantines, digamos, y de la producción de, Sí. así, de la implantación, digamos, es porque uno siempre escucha, digamos, que hay los biocultivos y los transgénicos, etcétera, si hay investigación en esa rama para lo que respecta a los árboles, digamos, porque crecen en tanto tiempo, digamos, es una inversión más grande, digamos, plantar un árbol. Sí, mirá, en Argentina está lo que es creo que no lo puse en esta diapositiva, porque como le dije, tenía mucha información. Están las plantaciones de árboles, ¿no? Que normalmente se usa el álamo, y se lo van cruzando, pero no es que es transgénico como una semilla, etcétera, porque si vos te fijás, le prestabas atención, los plantines salen que van cortándole ramas a las plantas y las van clonando, ¿entendés? Entonces van seleccionando ellos mediante selección las plantas más aptas para la fabricación de estos productos. Y estos productos están relacionados con la cantidad de lignina que tienen y la cantidad de celulosa. Esas plantaciones que ustedes vieron, quizás para la producción del contrachapado, como vimos en el video se llegaba a ver que algunas láminas eran de color rosado, no sé si le llegaron a prestar atención. Esas son láminas desenrolladas del árbol de eucalipto. El eucalipto es el que conocemos acá, que si van a Seiza está por todos lados, que es la famosa saligna. Que como también le decía, y me estaba yendo un poco por las ramas, ese color de dónde viene, del metabolito secundario de la planta. Volviendo a lo que me decías, se van seleccionando las plantas y se las van plantando, lleva un proceso todo esto, que estas empresas, casi todas, las de celulosa también, si ustedes ven, ahora vuelvo a esto, si ven, casi todas estas plantas tienen las mismas operaciones, que ahora las vamos a ver, que son las de apeo, que el apeo es el corte al ras casi de la tierra del árbol, hasta el transporte a la planta son lo mismo. Después el descortezado es lo mismo y después con el tronco realizan distintas actividades, ¿no? Hasta la misma fabricación de carbón, que eso está en el material extra, que voy a explicar, eso se hace más en plantas que fabrican carbón vegetal, que el carbón generado artesanalmente. Si llegamos, van a ver cómo se produce el carbón también artesanal, para que tengan un poco de concientización de lo que pasa con el carbón que usamos en casa. Volviendo a lo que me preguntaba, se van seleccionando los plantines y se van seleccionando según lo que la planta necesita. Si es una planta de fabricación de celulosa, ¿qué va a necesitar que tenga como mayor componente el árbol? El tronco, celulosa. Entonces los plantines se los van seleccionando para eso. Y ahora les pregunto, si estas tablas van a la fabricación de material para la construcción, ¿qué tiene que tener? ¿Más lignina o más celulosa? Como que estuvimos viendo. Si alguno quiere hablar. Más lignina, digamos. Para que esté más pegado, para que esté más compacto, ¿no? Para que tenga más propiedades mecánicas, ¿no? Que es lo que buscan en la construcción. Entonces, vos me decías de los transgénicos, acá se van cruzando las plantas y se van buscando la cantidad de metabolitos primarios, celulosa, lignina, que necesita que tenga la planta, ¿no? Así que bueno, ahí no sé si te respondí lo que me habías preguntado, che. Sí, gracias. Dale. Bueno, ahora vamos al MDF, que esto es lo que uso yo para fabricar los muebles. El tablero de fibra de densidad media es MDF, ¿no? Es un tablero de densidad media o tablero DM, es un aglomerado elaborados con fibras de madera que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían. Estas plantaciones, les pregunto a ustedes, con lo que hablamos recién, ¿qué van a hacer con la hibridación y con
de sus plantines. ¿Qué van a buscar? Que tenga menos Que tenga celulosa. que tenga más celulosa. Y si estamos hablando de celulosa, es como una planta de celulosa, es como un cartón, ¿no? Y ustedes cuando agarran un tablero de MDF, lo primero que se le va a venir a la cabeza que es un cartón. ¿Un cartón qué es? Celulosa. Ahí ven como casi todo está relacionado, pero con distintos aditivos. Los aglutinantes que tienen van formando distintos productos, ¿no? Volvamos a esto. Es un aglomerado elaborado con fibras de madera que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían. Están aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, como lo vieron en el proceso anterior. Se le agrega calor en seco hasta alcanzar una densidad media, ¿no? Esto es mediante presión y calor. Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que las caras y cantos tengan un acabado perfecto. Esa es una de las propiedades que tiene el MDF con respecto al aglomerado. Si ustedes van a comprar un tablero laminado, plastificado con melamina, como se le dice en la jerga comercial, es más caro el tablero de MDF que el de aglomerado. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. El MDF también son los productos que ustedes pueden ver, que quizás compran letras para algún cumpleaños, etcétera, o que están quemadas con láser, que tienen distintas geometrías. Seguro que más del 90% de lo que está acá lo vio. Se trabaja, como decíamos, se puede fresar. Nosotros, con los muebles que hacemos, agarramos el MDF, tengo un tupí, que ahora lo vamos a ver, y le fresamos los cantos y le vamos dando una geometría, ¿no? Y queda, como dice ahí, parecido a la madera. Si ustedes agarran el aglomerado y le quieren fresar una de las caras, lo que va a hacer es que va a quedar todo con una terminación superficial relacionada al tamaño de las partículas, ¿no? Bueno, la estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Al desfibrarse la madera y generarse los tableros, lo que está haciendo es que las propiedades elásticas de este material sean uniformes en los tres ejes, ¿no? Pero estas placas tienen esa particularidad que son muy pesadas. Esto también tengo anécdotas para contar, pero no es el caso contarlas acá. Por el peso de este material, lo que pasa en muchas empresas que la manipulan mal. Esto constituye... Sí. ¿Vendría a ser como el sinterizado, de alguna manera? Son procesos totalmente distintos, pero sí, ponele... Para tener una rime, ponele que sí. Es algo parecido. Polvo que se le pone un aglomerante y mediante presión y temperatura va tomando las propiedades que tiene. Que vos me podés decir que el sinterizado es parecido, pero estamos ahí hablando de átomos y acá estamos hablando de moléculas. Claro. Son muy distintas las propiedades que tienen. Bueno, esto constituye una base excelente para pintar las caras, para pintar estas chapas de madera. Tienen una cara lisa, las dos si están muy bien hechos, tienen una cara que vos la podés pintar con cualquier cosa. No hace falta el laqueado ni nada. Acá como pongo que es perfecto para laquear o pintar. También se puede barnizar, aunque debido a sus características no es necesario, ¿no? Se encola con cola blanca fácilmente y sin problemas, para las propiedades que tiene, y suele ser de color marrón, medio oscuro, y es un tablero de bajo costo económico en el mercado actual, con respecto a otros productos, ¿no? Bueno, dicho todo esto que vimos recién, los contrachapados, el aglomerado, etcétera, hay que trabajarlos, ¿no? Para darle la geometría final que nosotros queremos, por ejemplo, en un mueble. Y acá vamos a empezar con las operaciones y maquinarias de la industria de la madera. Lo que primero hay que saber con esto, si ustedes van a parar alguna industria de esta, es la seguridad con la que se va a trabajar. Tienen que tener anteojos de seguridad, si están laburando con madera natural o si están trabajando tableros, ¿no? Porque tienen una propiedad que para mecanizar
para trabajar, para realizar distintas operaciones a estos productos relacionados con la madera, para darle un buen acabado se necesita una velocidad tangencial relativamente alta. ¿Relativamente a qué? Relativamente al acero, ¿no? Uno necesita velocidades más grandes. Entonces, salen partículas expulsadas a grandes velocidades de las máquinas. ¿A dónde pueden ir a parar? Acá. Tienen que trabajar con protección auditiva. La maquinaria produce mucho ruido debido al arranque de viruta y la ineficiencia de las máquinas generalmente se transforma en ruido. Así que tienen que hacer los estudios necesarios y ver si van a usar un protector auditivo de copas o un protector auditivo endaural. La protección respiratoria es necesaria porque esto es así, todo polvo de madera dura es cancerígeno y acá vemos de vuelta, vamos a los metabolitos secundarios, el entorno de una planta. Se sabe poco de esto, hay muchos estudios como los que saqué yo para estar hablándole, que son del CONICET, que los que saqué yo, o del INTI, no me acuerdo. Y el tema esto de los metabolitos, según la planta, va a tener distintas propiedades, estos metabolitos secundarios, para proteger la planta según su entorno. Entonces quizás ustedes agarran una madera de color muy oscuro y resulta que no la pueden ni respirar si tienen que trabajar sí o sí con protección respiratoria. Así que si ustedes van a una carpintería o si van a una fábrica de muebles, en donde hay polvo en suspensión, tienen que usar protección respiratoria. En los tableros se utilizan también aglomerantes, como vimos recién, que son productos químicos que son cancerígenos también. Entonces, si uno está en una fábrica en la que producen placas, que fabrican muebles con los tableros, como vimos recién, tienen que usar máscara. Después que la quieran usar los muchachos, que no la quieran usar, etcétera, ya va con el liderazgo que tenga la empresa con respecto a sus trabajadores, ¿no? Como les decía recién, los árboles necesitan mecanismos de defensa frente a los insectos o animales que se alimentan de la madera. De ahí vienen todos estas moléculas cancerígenas que provienen de las plantas, ¿no? Algunas enfermedades que genera son dermatitis, reacciones alérgicas, ¿no? Yo soy casualmente alérgico al álamo, parezco de estas figuritas que habían antes, ¿se acuerdan? O no, eran los colmos. El colmo de uno que fabrica máquinas para la industria de madera y fabrica muebles, ¿cuál es? Que tiene rinitis alérgica a algún metabolito secundario del álamo. Lo huelo, me entra en la fosa nasal y me empieza a picar la boca, el paladar, la nariz, y empiezo a estornudar y me cae agua. Bueno, puede causar disminución de la capacidad pulmonar, se te cierran los alvéolos, conjuntivitis, rinitis, asma, irritación en los ojos, alveolitis alérgicas extrínsecas, efectos tóxicos y bueno, son todos trastornos respiratorios. En esto están bastante avanzados los españoles. Esta información de acá la saqué de unos artículos de España que no puse la fuente. Perdón, Leo. Bueno, sí. No, ahí estaba muy bueno eso que decía de los aglomerantes, no lo tenía en cuenta. También, capaz para sumar, es medio obvio, pero el uso de guantes, ¿no? En la seguridad, en caso de alguna rebaba o lo que sea que pueda generar cortes. Sí, también, pero viste con el tema de arranque de viruta y materiales que muchas veces en las muñecas y en la mano no tenés que tener nada porque te lo agarró y te lo tragó, viste. Pero se usan guantes. También acá le puse los cascos, depende de las operaciones que se le va a hacer en la envergadura de la planta. Hay que usar cascos, por ejemplo en la tala, en el apeo. Acuérdense de esto, apeo, la palabra apeo, quédensela, que es la tala del árbol desde el tronco. Pero sí, hay que usar, hay que evaluar el puesto de trabajo, la planta, para ver qué elementos de seguridad vas a tener, ¿no? Porque si estás en la línea final de armado de un mueble y no hay ruido, no vas a usar protectores auditivos.
etcétera. Si estás en el sector de lijado, sí o sí tenés que tener una máscara de seguridad. Bueno, creo que ahí te respondí lo que me decías, ¿no? De lo, Sí, sí, lo que me perfecto. opinabas, de lo que me opinabas de los guantes, que sí que hay que usarlos, ¿no? Bueno, ahora vamos, todo esto que les voy a dar acá son definiciones y vamos a verlas con máquinas y que tengo algunos videos preparados, ¿no? Vamos con las operaciones características en la madera natural y también en algunos tableros. Aserrado. ¿Alguno conoce el aserrín? ¿De dónde viene? ¿Del aserrado o del La viruta del mecanizado? aserrado. Del La aserrado. viruta de la madera. No es viruta. Virutas son partículas más gruesas que salen del mecanizado ya, ¿viste? De los planeados. Ahora lo vamos a ver. Normalmente lo llevo porque hasta a mí me costaba en un momento, che, ¿qué es aserrín, viruta? ¿Cuál es? Te confundí. A mí me es una tontera, ¿no? Lo que le estoy diciendo, pero el aserrín, para que se acuerden, lo relacionen, viene del aserrado. Esta operación consiste en seccionar una pieza o dos en más partes, ya sea para separar una parte útil o para reducirla a dimensiones determinadas. Les voy a mostrar dos videos con el tema del aserrado. Uno en el que van a ver que se separa la parte no útil y en otras que se van generando distintas piezas que van a ser utilizadas, ¿no? Estas máquinas pueden ser intermitentes, alternativas a discos circulares, ¿no? ¿Cuáles son las intermitentes? Por ejemplo, la sierra sin fin y una motosierra. La sierra sin fin, por el que no conoce ninguna, ahora las vamos a ver, pero son las máquinas, por ejemplo, que están en las carnicerías. La motosierra la mayoría la debe conocer. Y después tenemos de movimiento alternativo. Uno de estos es el serrucho, ¿no? Después tenemos a discos o circulares, que son escuadradoras, como las que fabricamos nosotros en Fama. Después tenemos el acepillado, que normalmente se lo conoce como cepillado, coloquialmente. Esta es una operación de corte mediante la cual se obtienen superficies planas acabadas. Las máquinas para estas son garlopas o planeadoras, que labran la superficie plana en la madera o tablas de cualquier espesor uniforme o variable. Y después tenemos las acepilladoras, coloquialmente llamadas cepilladoras, que labran superficies paralelas a una cara plana existente ya. Primero se pasa por una garlopa para obtener una cara plana y después se pasa por la cepilladora, ¿no? Porque la cepilladora es una calibradora también. Uno cuando van a ver ahora estas máquinas que están en los videos, una genera una cara plana y después se pasa por la cepilladora. Después tenemos las operaciones de fresado, que consiste en realizar el corte mediante una herramienta de corte múltiple que gira sobre sí misma con un movimiento de rotación alrededor de su eje. En estas máquinas tenemos de árbol vertical, de árbol horizontal y también de múltiples árboles. El árbol vertical tenemos un tupí y de árbol horizontal es como una sierra circular, nada más que con un eje adaptado que va generando distintas molduras. Ustedes pueden preguntar, yo tengo de esto, lo quería llevar para que lo vean, en las clases normales lo llevaría, llevar una fresa y mostrarle. Pero si ustedes tienen una ventana de madera, como la que estoy viendo yo acá en mi casa, o quizás sus padres tienen la puerta de entrada a la casa, ustedes van a ver que tienen distintas geometrías, los bordes de la madera. Eso se van haciendo con estas fresadoras. Ahora van a ver un video de esto. Después tenemos el taladrado, el agujereado, que es una operación realizada mecánicamente utilizando una herramienta policortante a la cual se imprime un movimiento de rotación al mismo tiempo que un avance axial. De estas máquinas tenemos de árbol vertical, que es la agujereadora de banco, de árbol horizontal, que es un barreno, que ahora lo van a ver, y también la amortajadora o escopladora, que también lo vamos a ver ahora, esto es más fácil verlo que otra cosa. Y lo que también está el lijado, que es el acabado superficial de la madera. Eso también es raro, que acá está escrito. Acabado superficial de construcciones de madera. Las características de la madera, forma, tamaño y las que emplear habrá con aglomerantes rígidos fijados sobre papel o sobre tela. Las lijas son esos, son abrasivos
pegados con un aglomerante sobre un papel o una tela, ¿no? Depende de la flexibilidad que uno quiera tener sobre esta lija, va a ser tela o papel. Las máquinas son lijadoras de banda, lijadoras de plato o lijadoras a tambor, que también en el documento 6.1 pueden encontrar unas imágenes, y acá creo, no, me parece que no puse lijadoras acá. Bueno, vamos a arrancar. Estas son las operaciones características, como les digo, ¿no? Depende de si es madera natural, si son las operaciones del bosque, o si son tableros, se utilizan distintas máquinas, ¿no? Y esto es lo que se van a encontrar si alguno va a parar alguna industria de la madera. Primero tenemos la tala o apeo, acuérdense, apeo, ya se lo dije un montón de veces, el desramado y el apilado. Esto se hace, por ejemplo, con esta máquina, que es una taladora automática, que ahora vamos a ver un video de cómo labura. También se puede realizar de forma manual con una motosierra. Depende del tamaño de la empresa, va a usar que realiza el desmonte, o va a ser por motosierra o quizás con una taladora automática, ¿no? Lo más normal es ver la motosierra cuando son quizás algunos lugares que la taladora no puede entrar. También hay algo importante en esto, que es la preparación antes de que lleguen las personas que van a hacer el apeo. Si es una máquina, normalmente estos se realizan en plantas como las que vimos recién, y si se hace un desmonte, como se dice, primero van personas que son los zapadores, por decirlo de una forma, que van, a ver, aguántenme un cachito, porque me quiero fijar cómo vamos con el tiempo. 8:30, a las 9 vamos a parar, 15 minutos. Bueno, primero van los zapadores, que son personas que se las mandan a desmontar, a preparar el lugar, a desmontar, no, para sacar todas las ramas o plantas rastreras. Y estas personas normalmente cuando van tienen un problema de que se encuentran con insectos, víboras. Yo una vez hablé con una persona que realizaba esto, que me contó de gente que murió por picaduras de serpientes, ¿no? Eso es, tiene muchos extremos esta industria, que van desde estas cosas, como hacer también el carbón artesanal, que están casi en la era de la esclavitud, hasta mega fábricas como la que les mostré recién, ¿no? A mí me gusta mostrar un poco de las dos cosas. Vamos a ver si llegamos al carbón, que es cómo se genera en Argentina. Después tenemos el traslado en el monte, las operaciones que se realizan en el bosque, que son estas máquinas, que es un autocargador forestal. Los troncos son pesados, así que hay que moverlos y hay que sacarlos del lugar donde están, ¿no? Acá se lo ve que normalmente tiene tracción en todas las ruedas, y algunas veces son con orugas estas máquinas. Después de que está el apilado de los troncos, tenemos que hacer el traslado hasta el aserradero. Esto se hace mediante un camión forestal, que algunos tienen un cargador incorporado, como el que les voy a mostrar yo, y algunos tienen esta forma que lo van cargando un autocargador forestal, o como quizás acá en Argentina hay cargadores frontales, no sé si los conocen, los cargadores frontales, que están distribuidos en el país en muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, en un corralón lo pueden ver, el cargador frontal. Se le cambia la pala por un mecanismo de esto. Y después viene el descortezado, que ahora también lo vamos a ver en este video. Operaciones primarias en la madera 2021. ¿Hasta ahora van bien, che? ¿No lo estoy durmiendo? ¿Les interesa? No, profe, va bien. No, bastante interesante entonces. Ah, bueno. Ahí dígame si se escucha, ¿eh? Estas son las operaciones que le mostré recién con máquinas. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
máquinas de última tecnología, tienen GPS, van sumando el metraje que van usando. Ahí ven esta máquina. Sí. Esto es como el video desarmado y vamos separando aquí la para que van a este video.
Leo, mirá que no se Para te escucha nada cuando hablas para arriba del video. ¿Cómo? Que no se te escucha nada cuando comentás arriba del video. Es como que se ve que, no sé, el Teams te prioriza el audio del video porque estará más alto quizás. Ah, bueno, gracias por avisarme, che. Ahí está grabando. Ven allá. ¿Ahí se me escucha bien o cómo se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, lo que les quiero decir ahí que este es el descortezado. Presten atención a que estos troncos están derechos. El descortezado, cuando los troncos están doblados, generalmente en el Algarrobo, el Quebracho, acá en Argentina, este descortezado se hace a mano y con un hacha. Están los muchachos ahí en hojotas descortezando los troncos, ¿no? Y ahí están en la etapa inicial del descortezado, que es el cargado, y esta planta parece que es un eucalipto.
Bueno, ahí les mostré estas operaciones primarias, como les estaba diciendo hace un rato, es la tala, la recolección, apilado, desramado y el traslado hasta la planta donde se está descortezando. Después de que se realiza el descortezado, como le dije recién, va a parar a distintos productos si son plantas grandes, ¿no? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme mientras llego acá que quiero empezar? Leo, las ramas que cuando se le sacan, ¿no? Después del desramado, ¿eso se usa, se reutiliza para algo? Para, no sé, hacer carbón o eso, ¿qué pasa con eso después? Muy buena pregunta. Se utiliza para generar en plantas grandes energía. Por ejemplo, calientan calderas que generan vapor de agua, por ejemplo. Esto pasa en las plantas de celulosa. Y este vapor de agua lo utilizan en la planta o lo utilizan para mover turbinas, y estas turbinas generan energía eléctrica que alimenta a la planta, y cuando tienen exceso de energía eléctrica lo devuelven a la red. Esto es interesante, hay algunas plantas en Uruguay, esto es interesante saberlo, de celulosa, que generan energía eléctrica para algunos poblados cercanos, ¿no? Y acá, por temas de corrupción, etcétera, de no sé quién o qué, las terminamos perdiendo por un tema de contaminación, que tienen razón, contaminan, pero son estos procesos de la fabricación de papel están muy aceitados ya, y que fueron a parar para el otro lado, ¿no? Le dieron laburo a un montón de gente, ingresos a Uruguay, y quedaron en el lado de Uruguay. Y nosotros no la perdimos. Y a tu pregunta, para responderla, sí, se utiliza. También se utiliza la fabricación de pellets. No se desperdicia nada de esto de la madera. Perfecto, bueno, gracias, Leo. Dale. Ahora vamos a una parte muy importante de la madera, del documento 6.1. Ustedes tienen bastante información ahí. Yo les voy a mostrar, también tengo un videito para que vean, les voy a explicar lo principal. Puede haber secado natural o secado artificial, como ven acá. El secado, ¿para qué se seca la madera? Porque obviamente es un producto de origen natural y tiene agua. ¿Qué pasa con este producto si uno se lo largan verde, como se le dice? Como es un producto vivo, vienen de... No es que está vivo, ya está muerto cuando lo vapearon. El material trabaja. ¿Y cómo es que trabaja? Estas células que contiene la madera, que son la celulosa, va tomando humedad del ambiente. Y mediante toma esa humedad, este material va trabajando. Se contrae o se expande. Depende de la humedad que tome, ¿no? Entonces, si ustedes le venden un material que le dicen, y sí, mirá, hoy va a estar de determinada forma porque te lo entregué recién talado al agua, ¿no? Y vos lo llegaste, lo empezaste a armar y resulta que se te dobló todo el producto que hiciste. Puede ser un mueble o puede ser un utensilio de madera, ¿no? Para una cocina. Imagínense que ustedes son compradores de cucharas de madera, ¿no? La que usamos en casa. Y te la muestra y te hace una entrega y la tenés a todas a la perfección, y a los 10 días, cuando se la vas a entregar a tu cliente, resulta que están todas dobladas. No sería viable el trabajo con la madera. Entonces, para esto se lo seca. Hay secados al natural, que se van apilando la madera, como ven acá, en distintas disposiciones. Estas disposiciones lo que hacen es que sea más rápido y más eficiente el secado al natural, que este proceso, lo que tienen que saber si es secado al natural, está relacionado con el espesor y por cómo se van apilándose la madera. Está relacionado con el espesor,
y si mal no recuerdo, que es, creo que hasta un año cada 25 milímetros, cada una pulgada, para que se den una idea. Y esta disposición que ustedes tienen acá de secado, muchas veces lo que tienen que saber también es que si ustedes van a un aserradero, una maderera que tengan acá cerca, imagínense que si uno está produciendo estas tablas, no la quiere entregar al año o dos, ¿no? Y acá en Argentina no hay muchos secaderos como lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué hacen si ustedes lo van a ver? Los van a ver apilados en el medio de la calle, en la vereda. Ustedes van y van a ver apilados y los van a ver que están también separados con las tablas estas transversales que la ven ahí, que van dejando lugar para que circule el aire. O sea, se van secando en el productor y también el comerciante en la última cadena comercial lo está secando en su lugar de distribución, ¿no? Y una de las cosas que también se tiene que hacer acá es la cantidad de aire que puede circular entre la madera va a aumentar va a disminuir el tiempo de secado. Pero si ustedes hacen una disposición como el castillo que está hecho acá arriba a la izquierda, eso ocupa aún más lugar. Hay otras disposiciones que son ponerlas paradas con unos caballetes, pero también ocupan mucho lugar. Cuando se los pone parado tiene una ventaja de que la savia va escurriéndose más rápido y se va también secando más rápido. Y ahora lo otro importante que tienen que saber es por qué se las van apilando de esta forma. Para que el propio peso no deje que trabajen y que ese trabajo deforme la madera. Acá en el castillo con techos protectores lo que se está protegiendo es del sol y del agua. El sol para que no seque más rápido las tablas superiores y el agua para que también no vaya cambiando las propiedades del material. Pero si ustedes van también a distintos lugares, esto se lo deja quizá en el sol, como está la imagen de la izquierda abajo, que están las tablas longitudinalmente y las tienen ahí al aire libre. Bueno, después tenemos el secado artificial de la madera, que ahora les voy a mostrar un videito. Y acá entran en juego unos cuantos factores. Primero el secado menos efectivo, ese es en el que se hace circular aire dentro de estas cámaras. Es aire seco. No se controla la humedad del ambiente. Aire caliente, seco, ¿no? Esto lo que genera es que las tablas estas se sequen más en determinados lugares y en el centro quede verde. Entonces, cuando se saca esta madera, se entrega al comprador, estas maderas quedan verdes, ¿no? Pero es un secadero más económico. Ahí les hablé de un extremo, que es el secado artificial, con ventilación forzada, sin humedad, ¿no? Y después tienen otras cámaras de secado, que no me acuerdo si es la que puse acá, que les voy a mostrar en el video, que van realizando este secado y variando las condiciones de humedad y temperatura de la madera. La humedad de la madera se la mide con un higrómetro, ¿no? Y lo ideal es entregar el producto con una humedad alrededor del 23%, ¿no? Y estas suelen estar hasta creo que un 75%, si no me equivoco, que era de humedad que contiene la madera, ¿no? A ver, vamos a ver el video, que ahí se va a entender un poco mejor lo que les estoy diciendo ahora. Cámaras para secado de madera. 8:56. Vemos este video y paramos 15 minutos. Vamos bien con el tiempo. Cámaras de secado de madera. Díganme si se ve y se escucha. Sí, profe, se escucha.
Bueno, esto es un proceso, porque hay reacciones químicas acá dentro del material, que sale la savia. Acá lo que estaban viendo en este secadero era estaba bastante tecnificado el secado. Después, lo que sigue en tecnificación es el secado por autoclave. El autoclave no tengo ningún video acá, ninguna imagen, pero el autoclave es un tubo en el que está sometido a presión, temperatura y humedad, en la que se van secando distintos materiales. No tiene que ser solamente un autoclave para la madera, ¿no? Ahí trabajan calderas en las que trabajan normalmente, bueno, dependiendo del material, si es madera u otro, trabajan desde 2 bar hasta 10 bar, ¿no? Y se le va ingresando a este tubo, que es un tubo que se lo sella en el extremo y se lo va inflando, por decirlo de una forma, ¿no? Y esto va acelerando el tiempo. Como les dije, una tabla del secado natural puede estar 2 años hasta que esté en óptimas condiciones, que llega al 23%, y en una cámara de esta va a estar en una cámara esta de secado, puede estar hasta 6 meses, y después quizá en un autoclave, de un día para el otro, se puede sacar la madera con propiedades de humedad muy baja, ¿no? Bueno, les hago un pantallazo, vamos a parar 15 minutos, vean que ya falta poco. Lo muestro, vamos a llegar quizás al material extra para las 10. Lo que sí que acá en esta parte, después del secado, vamos a ver máquinas normalmente usadas en la fabricación de tablas, machimbres y madera y muebles de madera natural. Hay 2 videos que tengo acá. Después, lo que se utiliza actualmente, la fabricación de muebles de tableros, también hay un video de 8 minutos, y después quizás si nos da el tiempo, para las 10 terminar con esta presentación. Bueno, no sé si están Nacho o Fabián por ahí. Sí, Leo, estamos por acá. Bueno, les propongo que paremos 15 minutos, Nacho, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, dale, paramos 15.